Dios les bendiga, hermanos. Les habla su hermano y amigo José Plasencia del canal La Fe de la Iglesia. Y bueno, en esta hora quiero hacer un video informal, solamente a manera de plática. Estaba pensando que sería bueno que tal vez yo pueda compartir con ustedes algunas de mis experiencias siendo protestante, estando en mi tiempo antes de regresar a la iglesia. Más que nada sobre cómo es que cómo es que yo veía a los católicos o a la iglesia católica, cuáles eran mis pensamientos hacia la iglesia católica, acerca de los católicos, cuál era mi forma de pensar, eh, cuáles eran mis ideas acerca del catolicismo, acerca de los católicos. Y bueno, no tengo un bosquejo, no he estudiado, no tengo algo, un formato al cual me voy a estar apegando. Simple y sencillamente estuve meditando que tal vez sería algo bueno, tal vez podría ser de ayuda para tanto para los hermanos católicos. Tal vez les pueda ayudar esto para que puedan comprender quizás un poco más a los hermanos separados, a los protestantes, para que puedan darse una mejor idea de cómo es que un hermano separado, como un evangélico, como un protestante, ve a la iglesia católica, cuál es su forma de pensar. Y también creo que este video puede ser de ayuda para los hermanos separados, evangélicos, protestantes. Quizás les pueda ayudar a los hermanos ah, protestantes, especialmente a los que están estudiando quizás la fe católica. Quizás tú tienes tiempo estudiando y tratando de comprender lo que es el catolicismo. Creo que tal vez también esto te puede ayudar porque voy a estar a la vez recordando cómo yo veía a la iglesia católica y a los católicos, y al mismo tiempo voy a estar pues obviamente comparando con cómo ahora, ya que soy católico por convicción, como ahora que estoy de regreso en la iglesia de Cristo, pues cómo las cosas ahora son diferentes. Bueno, ¿por dónde empezar? Bueno, primeramente me gustaría decir que realmente yo no considero que yo era una persona, un protestante, un evangélico con un espíritu anticatólico. Realmente cuando volteo hacia atrás y me pongo a recordar en cómo yo veía a la iglesia católica, que era lo que yo pensaba de la iglesia católica, realmente no era una persona con un espíritu anticatólico. Sé que hay personas, hay hermanos separados, hay protestantes que sí tienen un espíritu muy anticatólico, muy militante, muy fuerte, muy agresivo contra la iglesia católica, pero realmente no creo que ese era mi caso, aunque obviamente tenía ideas, uh, convicciones como protestante, como buen protestante que era, como buen evangélico que era, por así decirlo, fuertes, y por lo tanto estaba yo convencido que la iglesia católica estaba mal, que estaba en error. De otra manera pues no hubiese sido protestante, no hubiese permanecido fuera de la iglesia católica por tantos años. Pero bueno, bueno, básicamente yo uh, quiero empezar que cuando yo empecé a asistir a una iglesia bautista, porque eso es lo que yo fui por 20 años, fui bautista, y cuando yo comencé a asistir a la iglesia bautista, sí recuerdo que al inicio yo me acuerdo que yo me ponía a pensar y me decía a mí mismo, pensando, yo decía, pero
¿cómo es posible que tantos millones, cientos de millones de católicos que hay en el mundo y tantos millones que ha habido a través de ya casi 2000 años de cristianismo? Sí recuerdo que yo pensaba, ¿cómo es posible que tantas almas, tantos seres humanos puedan estar del todo mal, o sea, puedan estar en error y yo estoy bien? Sí recuerdo que yo llegué a pensar eso al principio cuando comencé a asistir a la iglesia bautista, como que algo dentro de mí como que no me dejaba tranquilo, se me hacía como, no sé, algo me decía que quizás era yo el que estaba mm, fuera de lo normal, o estaba yo desviándome de esa línea recta en la que yo debía estar caminando. Pero bueno, la verdad, nunca me tocó hablar con católicos practicantes que me pudieran, no sé, que pudieran tener diálogo conmigo, que pudieran hablarme, que pudieran convencerme, que pudieran apuntarme en la dirección correcta. Pero lamentablemente muchas de las familias que son católicas, familias que pertenecen a países, a naciones que son tradicionalmente naciones católicas, países católicos, al menos de tradición, al menos de cultura, muchas de estas familias no están realmente viviendo la fe católica, no realmente no están activos en la iglesia, no son parte de ninguna parroquia, no están viviendo una vida sacramental. Por lo tanto, los hijos que están creciendo en los senos de estas familias, obviamente no están recibiendo la fe. Quizás les van a mandar a las clases de catecismo para ser preparados para la primera comunión, para ser confirmados, pero en muchos de los casos, y no estoy diciendo que en el 100% de los casos así es, pero en muchos de los casos hasta ahí llega la formación. Después de ahí ya no hay un seguimiento. Entonces, todos estos jóvenes están creciendo prácticamente, están creciendo fuera de la iglesia. Tienen un vecino, tienen un compañero en la escuela, tienen un compañero en el trabajo, que es un pentecostés, es un bautista, es un presbiteriano, un no denominacional, etcétera, etcétera, que sí está muy activo en su congregación, que sí está muy activo en la iglesia, que está en un grupo de jóvenes, que está en un grupo de estudio de Biblia, que va a retiros, que va a campamentos de jóvenes, a encuentros. Y entonces te comienza a hablar acerca de Jesús. Obviamente, al final del día, si es un bautista, va a querer que tú vayas a la iglesia bautista. Si es un pentecostal, va a querer que tú vayas a la iglesia pentecostal. Esa es la diferencia entre evangelización y proselitismo. La evangelización es algo que te va a conducir a la iglesia, te va a conducir a vivir una vida sacramental, te va a conducir a que conozcas toda la plenitud de la fe, te va a poner en comunión con la iglesia fundada por Jesucristo y con toda la riqueza que se encuentra en la iglesia. Eso es evangelización. Proselitismo no es algo necesariamente malo, lo puede ser, pero no en todos los casos. El proselitismo, una de las características es que la persona, aunque lo diga o no lo diga, aunque no lo exprese de esa manera, pero el propósito hace el proselitismo es que quiere que tú formes parte del grupo específico al que esta persona pertenece. Repito, si tu amigo, tu vecino, tu compañero de trabajo, si esta persona es un bautista y te empieza a hablar, al final del día, lo que a él le gustaría es que tú formes parte de los bautistas, y no solamente de los bautistas en general, sino que seas bautista del color y del sabor al que esta persona pertenece, porque bautistas
hay muchos tipos de bautistas con diferentes creencias. Entonces, pero esa persona no quiere que seas cualquier tipo de bautista, no quiere que seas un bautista cualquiera. Esa persona le encantaría que tú seas del tipo de bautista que esta persona es. Y esto es algo cierto, porque para darles un ejemplo, yo estaba en una iglesia bautista por más de 7 años y después yo me encontré a una amistad que también era bautista, pero era bautista de diferente color y diferente sabor, o sea, era de otro tipo de bautista. Y esta otra persona me empezó a invitar a a su iglesia bautista. Y yo recuerdo que a mí me llamó mucho la atención que esta persona insistiera porque pues yo ya era un creyente, yo ya pertenecía a una iglesia bautista, pero aún así esta amistad, esta persona estaba muy insistente a que yo aceptara la invitación, a que yo últimamente me hiciera del tipo de bautista que esta persona era. Y recuerdo que me llamó la atención porque no lo entendía. En mi mente dije yo, no entiendo por qué por qué me insiste, por qué forzosamente quiere que yo vaya a su iglesia bautista cuando yo le acabo de decir que yo ya soy un creyente, que soy un cristiano practicante y que soy bautista. Pero eso es algo que sucede. En el mundo protestante, que es un mundo de muchas denominaciones, de muchos distintos grupos con diferentes doctrinas y obviamente con doctrinas que se contradicen las unas a las otras, muchas veces ellos quieren defenderse diciendo que sí es cierto, tienen diferentes doctrinas, pero que sus diferencias son menores, lo cual no es verdad. Porque si las diferencias de todos estos grupos fueran menores, simple y sencillamente, si fueran menores esas diferencias, ellos no estuvieran separados. Ellos jamás se hubiesen dividido. Ellos hubiesen permanecido unidos. Pero la razón por la que no permanecen unidos es porque esas diferencias que ellos llaman menores, no son menores. Son lo suficientemente grandes como para haberse separado, como para estar divididos. Y es algo que es triste, es lamentable, pero están pero muy divididos. Entonces, regresando a lo que yo les estaba platicando, de que al principio, cuando yo empecé a asistir a una iglesia protestante, a una iglesia evangélica, para ser más específico, a la iglesia bautista, sí me pasó por la mente esto de ir y hablar con un sacerdote y cuestionarlo y retarlo, decirle y por qué esto y por qué aquello y por qué no me dijeron y por qué el otro y esto. Y ahora viendo las cosas en retrospectiva, viendo las cosas hacia atrás, pues me puedo dar cuenta que pues en la realidad pues eh, sería un tanto injusto. Nunca lo hice, nunca fui con un sacerdote, nunca fui a reclamar, nunca fui a cuestionarlo, nunca fui a tener un debate con ningún sacerdote, pero hubiese sido injusto que yo hubiese hecho eso, de que yo hubiera querido ir con un sacerdote a reclamarle, a cuestionarlo, a retarlo. Según yo eso pasó por mi mente en mi inmadurez, en mi ignorancia de joven, porque para esto pues yo ya tenía 19 años de edad. Entonces nunca lo hice, pero ahora viendo, pensando las cosas y viendo hacia el pasado, pues puedo entender mucho mejor las cosas. Mi familia no estaba en la iglesia. Yo ya siendo joven prácticamente yo estaba completamente fuera de la iglesia. No estábamos practicando la fe. Mi familia no estaba viviendo una vida sacramental, no estaban participando en la vida de la iglesia.
no éramos miembros activos, miembros regulares de ninguna parroquia, no estábamos en ningún grupo. Entonces, lo que quiero decir es que esa situación en la cual me tocó a mí vivir, esa situación en la cual yo crecí, esa es la situación de miles y miles y miles, lamentablemente, de miles y miles de familias católicas, que son católicas de tradición, de cultura, pero que al igual que mi familia, no están viviendo su fe católica, no están viviendo una vida sacramental, no están activos en ninguna parroquia, sus hijos no están en ningún grupo de adolescentes, no están en ningún grupo de jóvenes, no están participando en la iglesia, no están conociendo la fe, están prácticamente creciendo a la deriva. Están como si como si no fuesen católicos. Son católicos porque fueron recibidos en la iglesia por el sacramento del bautismo. Son católicos porque les enviaron al catecismo a recibir la doctrina para hacer su primera confesión, su primera comunión, aún para ser confirmados. Pero fuera de ahí, hasta ahí llegó su carrera, hasta ahí llegó su formación. Después, y repito, esto no, obviamente no estoy hablando de todas las familias, pero sí estoy hablando de un gran número de familias. Estoy hablando de muchas, de miles de familias que después de la primera comunión, después de la confirmación, sus hijos ya nunca se pararon en la iglesia. Ni sus hijos ni ellos. Porque la razón para que un joven de 8, 10, de 12 años, aún de 15 años, para que un joven de estas edades no esté en la iglesia, es porque sus padres no están en la iglesia. Es porque sus padres no están viviendo la fe católica, porque sus padres no están viviendo una vida sacramental, porque sus padres no están caminando con el Señor. Y pues, entonces si eso es el caso de los padres, ¿qué podemos esperar de los hijos? Sobre todo los adolescentes, sobre todo los jóvenes, que están pasando por una edad difícil, una edad de muchas dudas, una edad de muchas tentaciones, una edad de peligros. Y si sus padres, que son las figuras más importantes para ellos, no están en la iglesia, no están viviendo la fe, no están viviendo una vida sacramental, no están viviendo una vida buscando y persiguiendo la santidad, pues entonces ellos, si los padres no tienen eso, imagínense los hijos. Entonces, mis amados hermanos, esto es para poner un poco las cosas en perspectiva. Entonces es por eso que muchos están yendo a... Y esto no es una excusa, pero es solamente para que veamos. Entonces muchos de esos jóvenes crecen, van a la preparatoria, van a la universidad, o algunos van a sus trabajos, y ahí en la preparatoria, ahí en la universidad, ahí en el trabajo, se encuentran un pentecostés, un bautista, un metodista, un adventista, un testigo de Jehová, lo que sea. Se encuentran a jóvenes que sí están en sus denominaciones, están muy activos, tienen cierto conocimiento de la Biblia, están en grupos de jóvenes, tienen campamentos, tienen retiros, y entonces se los están llevando. Repito, no estoy diciendo que esto no es una excusa, esto no es para decir, esto no es para borrar la responsabilidad que uno tiene, pero al menos estoy compartiendo esto para que podamos, si alguna vez tú te has preguntado, ¿cómo es posible que estemos perdiendo tantas personas, que tantas personas que eran católicas ahora ya no están en la iglesia? ¿Cómo es posible que tantos miles y miles se estén yendo a las filas de las diferentes denominaciones protestantes? Pues creo yo que esto que estoy compartiendo puede ayudarnos a al menos ver las cosas desde una perspectiva diferente, y poder entender un poco. Esto no es justificación. Nadie puede decir, ah, no, pues yo estoy en una secta, o yo me hice de tal denominación, por esto, por aquello. O sea, realmente no hay una justificación. Al final del día, si uno es católico, uno tiene la responsabilidad de instruirse, de formarse. Aunque en el caso de los niños o adolescentes, jóvenes, eh, ellos verdaderamente necesitan a sus padres. Entonces, pero aún así, yo sé que hay muchos casos de adolescentes, de jóvenes,
que sus padres no son muy fieles, no son muy fieles en la iglesia, no son muy fieles en los sacramentos. Y yo sé que hay adolescentes, hay jóvenes que a pesar de que sus padres no están viviendo la fe, ellos sí la están viviendo. Ellos están en la iglesia, están en la parroquia, pero no todos. No todos, yo no sé cómo explicarlo. No todos tienen esa virtud, no todos tienen esa fortaleza. eh, eh, pero los más, los más y sus padres no están en la iglesia, ellos menos. Entonces, mis amados hermanos, ah, eso es al principio. Ya después, pues empecé a absorber lo que es lo que es la forma de ver el mundo protestante. Empecé a absorber la la teología evangélica, por así decirlo, la teología protestante. La empecé a absorber y poco a poco, de manera gradual, sin darme cuenta, pues empecé a adoptar las formas de creer de los protestantes. Ya empecé a ver a la iglesia como una iglesia que se había apartado, como una iglesia que se había corrompido, como una iglesia que había mezclado la palabra de Dios con tradiciones de hombres, uh, una iglesia que cuando se juntó el cristianismo con el imperio romano, y ya saben lo que es la teoría esta de Constantino el Grande, el emperador Constantino, emperador romano, como él supuestamente mezcla lo que es el cristianismo y el Estado o el imperio, y de ahí sale lo que hoy conocemos como el catolicismo, lo cual es falso, no tiene sustento, es un invento, es lo que se conoce como una teoría, la teoría de la gran apostasía, que la iglesia se corrompió, se echó a perder, que Constantino mezcló paganismo con cristianismo y que de ahí sale la iglesia católica, lo cual es falso. Pero prácticamente llegué a aceptar esa forma de pensar. Entonces yo leía la Biblia, estaba en la iglesia bautista, participaba de todas las actividades, pero siempre viviendo a la sombra de que la iglesia católica se había desviado, y que es por eso que ahora nosotros pues estábamos fuera de la iglesia, porque la iglesia se desvió, porque la iglesia católica mezcló creencias y tienen tradiciones humanas que no le agradan a Dios, y la iglesia católica adora a María, la iglesia católica también prácticamente tienen una forma de idolatría con los santos, y en lugar de pedirle a Dios, le andan pidiendo a los santos y a la Virgen. Y entonces todo eso yo lo fui absorbiendo, todo eso se fue haciendo parte de mi forma de pensar. Eh, si tú si tú me preguntas, ¿investigaste? Mi respuesta es no. Si tú me preguntas, cuánto tiempo te llevó llegar a la conclusión de que la Iglesia Católica se había corrompido, de que Constantino el emperador había inventado el catolicismo? ¿Cuánto tiempo te tomó llegar a la conclusión de que la Iglesia Católica adoraba a María y prácticamente lo de los santos es idolatría y todo esto? Pues la verdad es que no me llevó nada, porque nunca tomé el tiempo. Nunca tomé el tiempo para confirmar que lo que yo escuchaba acerca de la Iglesia Católica era verdad. Yo sí escuchaba que la Iglesia Católica, que los católicos adoraban a María, pero yo nunca tomé el tiempo para investigar si eso era verdad. Escuchaba yo que la Iglesia Católica se había desviado, que se había corrompido y que mezclaron el imperio romano con el cristianismo y que de ahí salió la Iglesia Católica. Pero nunca tomé el tiempo para comprobarlo, nunca tomé el tiempo para investigarlo, nunca estudié. Simple y sencillamente acepté lo que muchos decían y lo que muchos repetían. Y eso es lo mismo
que muchos de nuestros hermanos católicos que crecieron católicos y estuvieron hasta cierto punto en la Iglesia Católica, eso es lo mismo que a ellos les ha sucedido. Crecieron como católicos, pero realmente no estuvieron firmes en la fe porque sus padres no estuvieron firmes en la fe. Uh, y luego después se encontraron a un hermano separado, se encontraron a un pentecostés, se encontraron a un bautista, se encontraron a un presbiteriano, a un no denominacional, que sí estaba activo en su iglesia, que sí estaba animado, que sí estaba participando con el grupo de jóvenes de su congregación, y los invitó, y el joven católico fue y empezó a ver y miró que se miraban buenas personas, se miraban todos activos y animados y leían la Biblia, y pues ahí se quedó. Y empezó a escuchar lo mismo que yo empecé a escuchar, que la Iglesia Católica se desvió, que adoraban a María, que los santos, que la veneración de los santos es idolatría, que lo mismo, las mismas teorías que les acabo de compartir, y no investigan, no se profundizan, o escuchan una teoría que les dicen en su nueva iglesia, en su nueva congregación, y la aceptan, y ahí se quedan. Entonces, la razón por la que muchos se están regresando a la Iglesia Católica, y entre ellos yo, es porque ya después de muchos años, después de 5 años, después de 10, de 15, de 20 o más, después de muchos años, cuando ahora sí tomaron el tiempo para investigar, para estudiar, para comprobar lo que tanto tiempo han escuchado, poco a poco se fueron dando cuenta que las cosas no eran como ellos habían asumido que eran, que lo que les habían dicho o lo que escucharon tantas veces de diferentes predicadores, de diferentes púlpitos, se dan cuenta que no es como se los habían dicho. Toman tiempo para investigar, empiezan a leer a los padres de la iglesia, a los discípulos, a los apóstoles, los padres apostólicos, comienzan a prestar más atención a lo que la misma Sagrada Escritura dice. ¿Qué significa eso de que dijo Jesús, de que a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo? ¿Qué significa lo que Jesús le dijo a Pedro? ¿Por qué le dijo que él era la piedra sobre la cual iba a fundar la iglesia? ¿Qué significa lo que Jesús dijo en Juan 20:23, cuando Jesús dijo que a quienes ustedes perdonen los pecados les serán perdonados, y a quienes ustedes no se los perdonen no les serán perdonados? ¿Qué significa lo que dice en 1 Timoteo 3:15, donde dice que la iglesia es el fundamento de la verdad? ¿Qué no se supone que tendría que decir que la Biblia es el fundamento de la verdad? Porque eso es lo que se enseña en las iglesias protestantes, que la Biblia es el fundamento de la verdad. Pero la misma Biblia no dice eso. La Biblia dice que es la iglesia. La iglesia es el fundamento de la verdad. ¿Quieres conocer la verdad? ¿Quieres conocer las doctrinas verdaderas? ¿Quieres conocer la doctrina sana? Necesitas ir a la iglesia para que la iglesia te enseñe cuál es la verdad. La pregunta es, ¿cuál iglesia? Y la respuesta es, la única iglesia que tiene 20 siglos, la única iglesia fundada por Jesucristo. Obviamente estamos hablando de la iglesia católica. Pero bueno, entonces cuando uno toma el tiempo, ya después de muchos años de ser bautista, ya después de muchos años de ser pentecostés, presbiteriano o no denominacional, después cuando uno toma el tiempo es cuando uno se empieza a dar cuenta que todo este tiempo uno ha estado confundido, uno ha estado engañado en cuanto a la iglesia católica. No significa que todos esos años tú no amabas a Jesús. No significa que en todos esos años que fuiste protestante tú no leías la Biblia. No significa que en todos esos años tú no eras sincero, no eras honesto, o no te esforzabas por amar a Dios y amar al prójimo. No estamos hablando de eso. Todo eso es verdad. Si en verdad eres una persona que tienes el amor de Dios en tu corazón, a pesar de que eres protestante, aún a pesar de tu confusión, a pesar de tus errores, si tienes tú el amor de Dios y lees la Biblia
y las palabras de Jesús las crees y te estás esforzando por seguir a Jesucristo, entonces todo eso es una verdad. Tú puedes ser protestante y con la luz que tú recibes por medio de la Sagrada Escritura, tú puedes sinceramente y honestamente decir que eres un creyente. Pero no estamos hablando de eso, estamos hablando que por 5, 10, 15, 20 años que has sido protestante, durante todo ese tiempo has estado con ideas acerca de la Iglesia Católica que son falsas. Has estado con ideas acerca del catolicismo que no son verdad. Has estado creyendo cosas y has estado muy confundido en cuanto a la Iglesia de Jesucristo. Entonces, eso fue lo que me pasó a mí. En mi caso, tuvieron que pasar 20 años. Tuvieron que pasar 20 años para que yo pudiera regresar a la Iglesia Católica después de 3 años y medio de estudiar, de investigar, de estudiar la Sagrada Escritura, la historia de la Iglesia, el periodo de la llamada Reforma Protestante, los padres de la Iglesia, los padres apostólicos, los discípulos de los apóstoles. Después de mucho orar, de mucho reflexionar, meditar, investigar, de luchar, de perder el sueño por las noches, 3 años y medio me tomó para darme cuenta, no solamente en mi mente, no solamente de manera intelectual, sino que llegué a un punto donde mi corazón me decía que yo necesitaba regresar a la Iglesia Católica. Pero bueno, entonces como protestante así veía a la Iglesia Católica. Y también decía, bueno, seguramente en el catolicismo hay personas que sí son sinceras, sí hay cristianos, pero son cristianos no porque son católicos, sino que son cristianos aún a pesar aún a pesar de los errores de la teología católica. Son cristianos porque leen la Biblia y leyendo la Biblia pues creen en Jesús, a pesar de que la Iglesia Católica está mal y a pesar de que la teología católica tiene muchos errores, según yo, así pensaba. De hecho, muchos evangélicos, muchos protestantes tienen esa frase, donde si tú les preguntas, oye, ¿los católicos pueden ser cristianos? ¿Los católicos son cristianos? Te van a decir, pues sí, algunos sí pueden ser cristianos, pero no gracias a su doctrina católica, sino te van a decir, a pesar de su doctrina católica, puede que sean cristianos. Se dan a entender, su doctrina católica está mal, pero aún a pesar de esa doctrina católica que está mal, pudieran llegar a ser cristianos, según ellos, ¿no? Ellos te van a decir que no son cristianos gracias a la doctrina católica. Entonces, obviamente, eso es algo absurdo, no tiene sentido. Eso es realmente un invento que se han sacado para justificar la piedad y justificar la santidad que se puede apreciar en muchos católicos. Entonces, yo también llegué a creer eso. Sí llegué a creer que había cristianos en la Iglesia Católica, pero creía que eran la minoría, muy pocos, y también creía lo mismo. Llegué a repetir la frase que les acabo de compartir, de que no, pues sí puede que algunos sean cristianos, pero no gracias al catolicismo, sino a pesar de su catolicismo. Pero pues obviamente no es así. Obviamente no es así. Pero bueno, entonces, mis amados hermanos, les dije desde un inicio, esto es algo informal, no tengo nada escrito. Simplemente quise compartir algo con ustedes. De hecho, hay muchas cosas que yo pudiera compartir con ustedes, pero por causa del tiempo, yo creo que tal vez lo voy a dejar aquí. Tal vez voy a hacer otro video donde pueda compartir un poco más con ustedes. Lo que puedo decir es que debemos de tener mucha paciencia, la verdad. Miren, cuando un protestante regresa a la Iglesia Católica,
de verdad, es un milagro, es una obra de la gracia de Dios. Entonces, si podemos aceptar que es un milagro, que es una obra de la gracia de Dios, entonces debemos, mis amados hermanos católicos, nosotros debemos entonces con mucha humildad, ah, debemos de, cuando estemos tratando de ayudar a nuestros hermanos separados, cuando estemos tratando de explicarles la fe, de limpiar los errores que ellos tienen y ayudarles a entender, debemos de tener mucha paciencia, porque recordemos que verdaderamente cuando un protestante vuelve a la Iglesia Católica, verdaderamente es un milagro y es una obra de la gracia de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros no los podemos convertir, que nosotros no podemos hacer esa obra. Nosotros con amor debemos presentar la verdad, hablar la verdad, y si alguien está siendo grosero, irrespetuoso, pues eh, entonces pues decirle, bueno, Dios te bendiga, que tengas un bonito día. Pienso que esta plática no puede continuar y ya. Eh, pero no caer no pagar mal por mal. Si ellos están siendo hostiles, están siendo agresivos, el Señor Jesús nos enseña en su palabra de no pagar, no tratar de vencer el mal con el mal. Eh, entonces, quise compartir esto para quizás esto pueda ayudar un poco. Bueno, mis amados hermanos, lo voy a dejar aquí. Que tengan un hermoso día y que el Señor les siga bendiciendo.